Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 28. Aquí para nosotros. Jim se sintió enfermo. Y viejo. Cada hueso de su cuerpo le dolía, y cuando se miró en el espejo, pudo ver a un hombre viejo y cansado. Uno que había llegado al final de la línea. Habían pasado 2 días desde su, colapso mental. Los hombres como él solían estar muy ansiosos por ocultar esos signos de debilidad. Si trabaja con hombres y mujeres duros a diario, no debe mostrar miedo ni dudas. Era la vieja historia del macho alfa. Sé el tiburón más grande del estanque o cállate y haz fila. Muchos de sus raiders habían sido idealistas, pero no todos. Por cada tipo como Matt, Jim había comandado al menos a 2 tipos como Tichus. Ladrones y matones que solo se habían unido a su pequeño espectáculo de fenómenos porque los raiders les habían ofrecido una cama, comida caliente y una razón para disparar a los soldados del dominio. Y no olvidemos a los mercenarios. Esos tipos habían sido los peores. No estamos hablando de los profesionales, sino de los aspirantes. Siempre tienes que actuar como si fueras el hijo de un arma más duro de toda la galaxia para ganarte su respeto. Jim había desempeñado este papel durante casi toda su vida. Durante muchos años incluso había creído que realmente era un tipo rudo. Lucha duro, bebe mucho, coquetea con las chicas, ya sabes, lo de siempre. Sin embargo, en uno Jim se había dado cuenta de que se había engañado a sí mismo. No estaba destinado a este tipo de vida. No quería vivir así. Se había dado cuenta de eso cuando conoció a Liddy, y luego de nuevo cuando nació su hijo. Algunos lo llamarían aburrido, pero finalmente había encontrado lo que siempre había querido. Un hogar y una familia. No había funcionado tan bien, ¿verdad? Lástima que la gente siempre te recuerde por las estupideces que has hecho en el pasado. A pesar de que muchos de los raiders lo habían seguido porque había luchado por un mundo mejor, solo lo habían hecho porque había actuado como un soldado duro y rudo, uno que nunca se rendiría, no importa qué. Sin embargo, cada viaje termina algún día. Todo el mundo llega al punto en el que ya no puede seguir, donde tiene que admitir que todo no ha sido más que un acto. Jim ya no se avergonzaba. Sabía que Smith lo había visto llorar. Y tampoco le importaba que Matt lo supiera. Al final, ya no importaba. Miró su propia imagen en el espejo y frunció el ceño. «Seguro que has visto días mejores, viejo». Se susurró a sí mismo. «¿Qué piensas, Sarah? No queda mucho del hombre que una vez amaste, ¿eh?» Pero la voz de Sarah no respondió. Aunque sabía que solo había sido una alucinación, había sido su alucinación. Se quedó mirando su propia imagen durante lo que le parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Los bordes del espejo empezaron a empañarse. La ducha todavía estaba abierta y el agua caliente estaba elevando la temperatura dentro del baño a niveles de sauna. Era un desperdicio colosal de agua caliente, pero a Jim no le importaba. El aire caliente y húmedo se sintió bien en su piel y lo ayudó con sus huesos doloridos. Los años de lucha habían hecho mella en su cuerpo. Si te tratas mal a ti mismo como lo hizo Jim, tendrás que pagar el precio algún día. Fue especialmente malo cuando hacía frío. Sus cicatrices comenzaron a doler y su cabeza comenzó a latir de dolor. Si esto era lo que se sentía envejecer, entonces se alegraba de no tener tantos años por delante. La idea de pasar los próximos 20 años así era simplemente insoportable. Jim gimió y presionó su mano contra su pecho. Esos malditos dolores, simplemente no desaparecerían. Fue especialmente malo después de levantarse. Sus pulmones ardieron como fuego y luego comenzó a toser. Era una tos húmeda y enfermiza, que te hacía estremecer cuando la oías. ¿Y las cosas que salieron de su garganta? Jim no tenía idea de qué era, pero de todos modos no quería saberlo. Miró dentro del fregadero y vio la sustancia oscura. Casi parecía alquitrán, mezclado con su propia sangre. Quizás todo ese fumar no había sido tan inteligente después de todo. Casi cada respiración era dolorosa, y una vez que había liberado sus pulmones de esas cosas, se sentía tan cansado que quería volver a la cama de inmediato. Y esto sucedía todas las mañanas. No había sido tan malo hasta la fiesta de Navidad. Toda esa acción y lucha había sido demasiado para su cuerpo magullado y exhausto. Probablemente debería ir a ver a un médico, pero ¿qué podrían decirle esos tipos? ¿Que se estaba muriendo? Boh, no le tenía miedo a la muerte. Y estaba aburrido de su vida. No se quedaría con el fin de complacer a Matt o a cualquier otra persona. El único que podría haber cambiado eso ya no estaba. Jim abrió el grifo y tiró las cosas por el desagüe. No había necesidad de que nadie lo viera. Si Smith se enterara, solo se lo diría a Matt.
Y el almirante haría que alguien clonara un nuevo par de pulmones inmediatamente. Cuando Jim terminó, cerró la ducha y el grifo y se preparó para el día. Se puso algo de ropa y cuando salió del baño, Smith ya lo estaba esperando. Señor Raynor. Espero que haya dormido bien. HNNNN. Fue lo único que respondió Jim. Simplemente pasó junto a Smith y salió de su habitación. Sabía a dónde tenía que ir, qué se esperaba de él. Si no lo hacía, Smith no dejaría de molestarlo de todos modos. Ambos hombres bajaron las escaleras y cuando entraron a la cocina, su desayuno ya lo estaba esperando. Se sentó a la mesa y un miembro del personal de la cocina le sirvió un poco de café negro caliente en su taza. Aunque Jim odiaba este lugar, había una cosa que era excelente y era el café. Probablemente no debería estar bebiendo estas cosas, considerando su mala salud. Sin embargo, ese café era justo lo que necesitaba en este momento. No solo disfrutaba la sensación del líquido caliente que corría por su garganta, sino que después de una taza su dolor de cabeza por lo general comenzaba a desaparecer. El desayuno estuvo bueno. No, no es bueno. Fue exquisito. El viejo Mengs había empleado lo mejor de lo mejor. El cocinero probablemente no era un cocinero cualquiera. Todo lo que Jim comía era fresco y de la mejor calidad. Jim Raynor no era exactamente un tipo de desayuno. Lo único que quería era una comida caliente al día. Pero tenía que admitirlo. Se había acostumbrado a estos desayunos. Nadie dijo una palabra hasta que Jim terminó. Smith se limitó a esperar junto a la puerta, como siempre hacía. Cuando Jim terminó, se detuvo y una expresión de dolor apareció en su rostro. Esta vez no fueron sus pulmones, esta vez fueron sus músculos los que gritaron en protesta. Señor Raynor, ¿se encuentra bien? Preguntó Smith. Sí, sí. Solo un poco rígido. Jim mintió. La maldita cama es simplemente demasiado blanda para mis tiernos huesos jóvenes. Luego se enderezó y gimió. Quizás debería pasar el resto del día en la bañera. Incluso había una pantalla en el baño, podía ver todos los programas que nunca antes le habían gustado. Te diré algo, Smith, me gustaría salir a caminar. Jim en cambio dijo. Eso suena como una buena idea. ¿Desea conducir a otro lugar o deberíamos ir desde aquí? En realidad, le dijo Jim a Smith. Quería ir solo. Puedes quedarte aquí, no te preocupes, no me perderé ni nada. Pero cuando vio la expresión en el rostro de Smith, o la falta de cualquier mirada, se dio cuenta de que incluso un paseo solitario por el paisaje resultaría difícil. Yo lo acompañaré, señor. Smith explicó. Jim se apartó de la mesa y se acercó a la puerta. Soy un niño grande, Smith. No tienes que cuidarme y asegurarte de que mis cordones estén abrochados. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Jim, pudo ver cómo los ojos de Smith se posaron en los zapatos del hombre mayor. No solo verificaste si mis cordones están desatados, ¿verdad? Jim gruñó. No puedo confirmar ni negar esto, señor. Smith se limitó a responder y Jim negó con la cabeza, tanto con ira como con frustración. Va, déjame pasar. Necesito un poco de aire fresco. Jim ladró y caminó hacia la puerta. Por supuesto, señor. Sin embargo, me mantendré cerca de usted. Haz lo que quieras. De todos modos, ya no tengo nada que decir sobre mi vida. Jim gruñó, atravesó la puerta y salió de la cocina. Smith lo siguió como una sombra. Una sombra muy silenciosa y mortal. La mayoría de la gente probablemente consideraría muy desconcertante que un fantasma los siguiera, pero Jim estaba acostumbrado a eso. De hecho, él y Ghost se fueron bastante bien y... ¿a quién engañaba? Nova y Tosh no habían resultado ser exactamente aliados confiables. Solo había un fantasma que había sido un verdadero amigo, e incluso más que eso, Sarah. Jim se metió las manos en los bolsillos cuando salió de la villa. Hacía frío y solo vestía unos pantalones, botas, una camiseta y un suéter. Todavía era invierno planetario, y cuando salió al frío, se estremeció y pudo ver cómo su respiración se hacía visible justo enfrente de su cara. Señor, tal vez debería tomar un abrigo. Hace frío allí. Smith luego dijo, pero Jim simplemente lo ignoró. ¿Hacía un resfriado? Sí. Pero así como el calor y la humedad eran buenos para su piel, el frío y la sequedad ayudaron a sus huesos doloridos. Respiró hondo, lo que resultó ser un error. Cuando el aire frío y limpio le penetró profundamente los bronquios, el oxígeno le quemó los pulmones y tuvo que toser varias veces. Como antes, era un sonido feo de una tos húmeda y enfermiza. Smith, por supuesto, se dio cuenta de eso y decidió acercarse cuando Jim siguió vomitando. El hombre mayor presionó su mano contra su boca y sintió que algo húmedo salía de su garganta. Señor,
¿Está bien? Smith preguntó y puso su mano sobre el hombro de Jim. El ex luchador por la libertad logró calmarse y asintió. Cuando retiró la mano, pudo ver algo rojo en su palma. Inmediatamente se metió la mano en el bolsillo para ocultarle la sangre a Smith. Sí, sí. Estoy bien. Él mintió. Por supuesto, Jim sabía que Smith le informaría esto a Matt, pero no le importaba. Ya no. Entonces, en cambio, simplemente decidió dar un paseo. El área alrededor de la villa era prácticamente un páramo yermo. Coral seguía sufriendo el bombardeo nuclear que la antigua Confederación había realizado en este mundo hacía tantos años. La mayor parte de la fauna y la flora planetarias se habían visto afectadas. Pero eso no significaba que Coral estuviera muerto. Solo estaba mayormente muerto. Al menos no había ningún ser por ahí. Y eso fue un maldito milagro. Por lo general, si los Zerg invaden un mundo, siempre serán parte de él. Si Jim recordaba correctamente, los protos todavía estaban tratando de purgar a los salvajes Zerg de Ayur. Y aunque le deseaba a Artanis lo mejor, tenía dudas de que tuvieran éxito. Jim no tenía en mente una ubicación de destino real cuando comenzó a caminar por el camino polvoriento que se alejaba de la villa. Sin embargo, no tardó mucho en quedarse sin aliento. Este lugar no estaba muy por encima del nivel del agua, sin embargo, cuando Jim comenzó a subir una pequeña colina, pudo sentir cómo regresaba esa sensación de ardor dentro de sus pulmones. Fue absolutamente patético. Hace unos días, había podido pelear con algunos tipos mucho más en forma que él. Pero parecía como si esta pelea hubiera sido una mala idea. Parecía como si su cuerpo le estuviera fallando rápidamente. Cuando finalmente había subido la colina, se sentía completamente exhausto. Y no solo eso. Aparte de sus pulmones ardientes, se sentía mareado y sudaba como un loco. Señor Raynor, tal vez deberíamos volver a la villa. No se ve tan bien. Smith dijo detrás de él. Jim miró por encima del hombro y se dio cuenta de que Smith no estaba sudando en absoluto. Niños en estos días. ¿Y crees que me vería mejor una vez que vuelva a la cama y duerma como debería hacerlo un buen pedo? Jim le gruñó a Smith. No quería sonar como un idiota. Sabía que Smith solo estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, Jim se había quedado sin paciencia. No era una especie de vegetal que pudiera sacar de la nevera cuando lo necesitabas. Eso no es lo que quise decir, señor. Smith luego dijo. Pero tal vez deberíamos hacer otra cita con un médico. Parece que no te está yendo bien. Tal vez deberíamos buscar otro médico y... No hay médicos, Smith. Y hazme un favor y cállate, ¿quieres? Jim gruñó. Solo quiero que me dejen solo. ¿Es esto tan difícil de entender? La colina era en realidad un buen lugar para sentarse y contemplar el paisaje. Y Jim sabía que no podría subir la siguiente colina. Así que se sentó en una de las rocas polvorientas y miró a lo lejos. Señor, entiendo sus sentimientos. Pero todavía hay personas que lo necesitan y no quieren verlo sufrir. Smith intentó razonar con él. Solo hizo que Jim produjera una risa amarga. Amigos, cierto. ¿Como quién? ¿Matt? ¿O Valerian? Están ocupados con sus propias vidas. Respiró hondo y luego miró a Smith. Déjame decirte algo, amigo. Cuando sientas que es hora de irte, no lo dudes. Todos tenemos un propósito en la vida, algo que tenemos que hacer. Pero una vez que ese deber termina, tenemos que seguir adelante y encontrar otra razón para vivir. Ese es mi fracaso. No pude encontrar un nuevo propósito. Tal vez incluso me negué a encontrar un nuevo propósito, a diferencia de Matt y Valerian. Demonios, incluso Swan sabe lo que quiere hacer. Jim respiró hondo de nuevo, pero lo lamentó inmediatamente cuando el aire frío ardió dentro de sus pulmones heridos. Tosió de nuevo y se inclinó hacia adelante para aliviar el dolor en su pecho. Smith frunció el ceño cuando vio eso. Este hombre no duraría otros 6 meses. Pedí este trabajo. Smith dijo de repente. Cuando Jim finalmente dejó de toser, miró a su guardaespaldas. ¿Qué? Pedí este trabajo. Smith luego repitió. Para ser tu guardaespaldas. ¿En serio, por qué? Preguntó Jim, aunque en realidad no quería saber la verdad. Smith probablemente solo le diría algo que se suponía que lo haría sentir mejor. Smith se arrodilló junto a él y miró a lo lejos. Nunca trabajé como agente fantasma. Smith murmuró. Después de mi graduación, me asignaron proteger a varias personas importantes. Fue cuando la Confederación todavía estaba en el poder. Fue extraño al principio. Me había entrenado durante años para asesinar personas, pero solo me usaban como guardaespaldas.
Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Smith se quitó las gafas de sol y miró al horizonte. Nunca tuve muchos amigos. Nosotros los fantasmas no somos exactamente gente de fiesta. Pero había otros 2 o 3 fantasmas que me gustaban. Supongo que eran lo más parecido a una familia que he tenido. Smith explicó. Cuando cayó la Confederación, todos terminamos en otro lugar. Algunos de nosotros nos quedamos con la Confederación hasta que fue absorbida por el dominio. Yo era uno de esos tipos. Otros decidieron no unirse al dominio y se convirtieron en mercenarios o murieron luchando por la ahora extinta Confederación. Smith negó con la cabeza cuando contó esa parte de la historia. ¿Una guerra entre fantasmas? Preguntó Jim, pero su guardaespaldas se limitó a negar con la cabeza. Difícilmente. Como dije, solo soy un operativo de nivel 3. Nunca entrenamos ni trabajamos con nadie por encima del nivel 5. Esos tipos eran el verdadero negocio. Pero éramos muchos, aunque solo mantuve un registro de unos pocos de mis viejos camaradas. A veces recibí cartas o mensajes. Algunos trataron de encontrar a sus antiguas familias nuevamente. Otros simplemente desaparecieron. Pero hubo algunos que realmente habían decidido unirse a cierto luchador por la libertad para luchar contra el dominio. Ahora Jim negó con la cabeza. Trabajé con Ghost de vez en cuando. Esa fue probablemente la subestimación del siglo. Creo que lo habría sabido si estos tipos hubieran estado bajo mi mando. Probablemente no lo notaste porque eran como yo. Apenas podían usar sus habilidades psiónicas. Leí tu archivo, sé que trabajaste con y contra los 2 fantasmas más poderosos que el programa haya producido. Entonces él sabía sobre Sarah. No cambió nada al final, ¿verdad? Están todavía por aquí. Jim quería saber. Quizás Smith podría proporcionarle algunos nombres. Nombres que reconocería. Pero Smith negó con la cabeza. La última vez que recibí un mensaje de ellos fue antes de tu ataque a Char. Después de eso, nada. Siento oír eso. Jim murmuró. Entonces Smith lo odiaba porque era responsable de la muerte de sus amigos. Eso es guerra. Smith acaba de decir. Fuimos entrenados para luchar y morir si alguien lo ordenaba. Ese era nuestro único propósito. Y nunca cuestioné ese propósito. Incluso ahora la mayoría de nosotros todavía pensamos de esa manera. Pero luego recibí esos mensajes de los que trabajan para usted. Jim sabía que no le gustaría, pero tampoco huiría de esto. ¿Qué dijeron? Quería saber. Que finalmente sintieron que eran parte de algo más grande. Explicó su guardaespaldas. Jim miró a Smith y pareció sorprenderse. ¿Qué? Es verdad. A pesar de que estaban asustados por la batalla que se avecinaba contra los Zerg, se sentían bien porque era para el propósito correcto. Por una buena causa. Smith suspiró cuando dijo eso. Nunca pensé realmente en eso. Todavía estaba protegiendo a un ex senador gordo y estúpido y no me importaba. Pero luego recibimos noticias de tu victoria sobre Char. Por supuesto, la propaganda del dominio estaba haciendo todo lo posible para taparlo todo. Pero nunca olvidaré la mirada en sus rostros de mis compañeros que me enviaron esos mensajes. A pesar de que estaban a punto de marchar hacia su muerte, parecían felices. Y entonces finalmente me di cuenta. Él dijo, ¿te has dado cuenta de que? Jim quería saber. Habían arreglado las cosas con ellos mismos. Smith dijo y miró a Jim a los ojos. No sé si lo entiendes, pero para un fantasma, este es el objetivo final. Siempre fuimos entrenados para ser nada más que asesinos. Nos hicieron hacer cosas durante nuestro entrenamiento, cosas horribles. La culpa es una parte integral parte de romper a un joven aprendiz. Nos hicieron creer que somos menos que humanos, que somos solo un número. Y cuando nos liberan del servicio, tampoco nos dicen cómo lidiar con esta basura. Es por eso que muchos decidieron poner fin a sus vidas. Él suspiró. Pero ver la mirada de esperanza en sus rostros, no podía dejar de pensar en eso. Y cuando escuché que te unirías al dominio, cuando escuché que vendrías a Coral, pedí este puesto. Quería ver al legendario James Raynor con mis propios ojos. Quería saber qué habían visto mis compañeros en ti. ¿Y? ¿Decepcionado mucho? Jim gruñó, pero Smith simplemente negó con la cabeza e hizo otra cosa que nunca había hecho antes. Él sonrió. No. Al contrario, creo que finalmente entiendo lo que vieron en ti. Pero tengo que ser honesto. Me tomó un tiempo verlo. Solo durante la fiesta, finalmente logré ser testigo de tu verdadero yo. Smith volvió a levantarse y se puso las gafas de sol. Cuando se llamó a la acción, no dudó. Lideró con el ejemplo y arriesgó su propia vida por todos los demás.
A pesar de que tomó todos los riesgos estúpidos que se me ocurrieron, a pesar de que básicamente se tropezó de un tiroteo a otro, seguí sintiendo que era lo correcto. Inspiraste a la gente que te rodeaba. Y fue entonces cuando finalmente me di cuenta de por qué mis viejos camaradas se habían unido a ti en ese entonces. Smith luego se enderezó. Puso su mano en su pierna y Jim pudo ver que la herida todavía le molestaba. Y me hace desear haberme unido a ti en ese entonces. Entonces probablemente estarías muerto, Smith. Jim le dijo. Quizás. Quizás no. Pero hubiera hecho algo significativo. Solo conoce las partes buenas de mí, señor Raynor. Hay sangre en mi mano. Sangre de inocentes. Y usted no es el único que sufre de pesadillas que acechan usted todas las noches. Ahora fue Smith quien respiró hondo antes de darse la vuelta y alejarse. Lo dejaré en paz ahora, señor. Por favor, no haga ninguna tontería. ¿No debería regresar en unas horas? Llamaré a un crucero de batalla para que lo busque. Con eso Smith simplemente se fue. Jim observó cómo su guardaespaldas se hacía cada vez más pequeño hasta que desaparecía de la vista. Bueno, al menos ahora finalmente podía disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Pero no estaría en silencio por mucho tiempo. Un rugido llegó a sus oídos y Jim reconoció el sonido de inmediato. Al principio, fue apenas un susurro, pero pronto se hizo más fuerte. Fue una nave de descenso. Y se dirigía directamente a la villa. Jim no estaba de humor para volver. Fuera lo que fuera, podía esperar. Pero luego Smith regresó y cuando llegó a Jim, parecía tan desconcertado como el hombre mayor. Señor, tiene que venir conmigo. Hay una nave de descenso aquí para usted. El almirante quiere verlo. Le dijo a Jim, quien gimió. Bueno, al menos no tenemos que llevar el coche a Augustgrad. Solo murmuró, pero luego Smith negó con la cabeza. No, señor. No irá a Augustgrad. El piloto dijo que se suponía que debía llevarlo al Hyperion. El Hyperion se veía casi exactamente como Jim la recordaba. La única diferencia real era el hecho de que la mayoría de las luces de navegación estaban apagadas. Solo las luces que realmente se necesitaban seguían parpadeando, tanto la roja como la verde. Y cuando la nave de descenso se acercó, Jim pudo distinguir rasgos familiares. El Hyperion había sido modificado en gran medida por Esuan y su gente. Algunas placas de armadura adicionales aquí, algunas torretas falsas allí. La nave poseía incluso un hangar secreto que podía almacenar hasta 6 casas Wright adicionales para un despliegue rápido. La propia percha estaba protegida de los escáneres. Verdad para ser contada. Solo lo habían usado una vez como hangar de combate. La mayor parte del tiempo habían introducido de contrabando cosas ilegales. Como alcohol, medicinas, refugiados. Ya sabes, las cosas habituales. El piloto no dijo mucho y Jim se lo agradeció. Aterrizó su nave en el hangar principal. Había otras 2 naves de desembarco esperando, y sus pilotos se sentaron en algunas cajas cerca de sus naves. ¿Y estaban jugando a las cartas? Quizás Jim debería haber pedido más información, pero ni siquiera Smith había podido decirle nada más que llegar a la nave de descenso. Smith se había quedado atrás y Jim se alegró por ello. No porque odiara a Smith, sino porque finalmente estaba solo. Bueno, todavía estaba el piloto, pero esa mujer era como una muda. El aterrizaje fue bastante suave, estaba acostumbrado a aterrizajes mucho más bruscos. Cuando la nave de descenso se detuvo, el piloto abrió la rampa trasera y se puso de pie. Señor, hemos llegado. Ahora puede dejar el barco. ¿Y hacer qué? Nadie me ha dicho nada. Jim se quejó. La piloto se detuvo y se quitó el casco. ¿Eso es siquiera una oración? Ella quiere saber. Es ahora. ¿Qué está pasando aquí? Entonces preguntó Jim, pero la piloto se limitó a encogerse de hombros. Lo siento, señor. Me acaban de ordenar que lo traiga aquí. Si me disculpa, voy a revisar mi nave de descenso ahora. Pasó junto a Jim y bajó por la rampa. Jim observó cómo se acercó a los otros 2 pilotos. ¿Qué están haciendo ustedes dos, bromistas? Dijo ella mientras se reía. ¿Cómo se ve? Respondió un piloto. No tengo nada más que hacer. ¿Quieres unirte? Pero ten cuidado, estamos jugando con mucho en juego. ¿Cuál es la apuesta? La piloto quería saber. Mi integridad y la virginidad de Jeff. Entonces dijo el primer piloto. Hizo que el segundo piloto mirara hacia arriba. Oye. Ladró. No tienes ninguna integridad. Llámame. El piloto de Jim luego dijo y se sentó en otra caja. Por un momento, Jim pensó en quedarse dentro de la nave sin hacer nada. También podría robar esta maldita cosa, todavía sabía cómo pilotar uno de estos.
Demonios, una vez incluso tuvo su propia nave. Y no cualquier nave de descenso. Swan había sintonizado a ese bebé hasta que había sido único en su clase. Matt le había dicho que Sarah había usado su nave de descenso para ir tras él después de que Nova lo hubiera atrapado en el espacio de Umohan. No tenía idea de lo que Sarah había hecho con él después. Probablemente no era importante de todos modos. Además, ahora mismo pensó en tomar esta nave y usarla para aplastar a la luna más cercana. Pero luego decidió que hoy no sería el día para suicidarse. Estaba de vuelta en el Hyperion, también podría averiguar por qué Matt lo había llamado aquí. Y podría hacer un recorrido por su vieja embarcación. Quién sabía, tal vez le ayudaría a pensar en otra cosa por un tiempo. Cuando salió del barco, uno de los pilotos lo miró. Señor, me ordenaron que le dijera que debería dirigirse a la cafetería. El almirante y sus invitados lo están esperando allí. ¿Invitados? ¿De qué se trata esto? Jim quiso saber, pero el piloto se limitó a encogerse de hombros. Me gana, señor. Eso es todo lo que me dijeron. Pero es mejor que se apresure, parece que el almirante estaba realmente preocupado por algo. Bueno, eso no suena bien. ¿Qué necesitaba Matt ahora? ¿Un abrazo? ¿Una patada en el trasero? ¿Ambos? Jim suspiró. Realmente no estaba de humor para este tipo de tonterías. Recordó su charla que se había convertido en un concurso de gritos. Había dicho muchas cosas que no había querido decir así. En todo caso, al menos podía decirle a Matt que lamentaba algunas de las cosas que le había dicho. No nada, pero sí algunas cosas. Y entonces, Jim decidió hacer lo que le dijeron, a pesar de que había comenzado a envejecer hace mucho tiempo. Al menos nadie intentó explicarle cómo llegar a la cafetería. Y mientras caminaba por los pasillos vacíos, sintió una cierta sensación de nostalgia. Casi parecía que lo recordaba. Pero faltaba una cosa. No había nadie alrededor. Todo el barco estaba en silencio, casi se sentía como una tumba. Y estaba en mal estado. Un barco de este tamaño requería un mantenimiento constante. Incluso si no lo mantiene durante solo un mes, las cosas comienzan a romperse. Y si un sistema se rompe en una embarcación tan grande y compleja, también afectará a otros sistemas. El Hyperion tenía una fuga, había óxido por todas partes y la mitad de los sistemas parecían inoperables. En cierto modo, ella era como el propio cuerpo de Jim. Estaba a punto de caer en pedazos. Jim no tenía prisa y pensó en ir primero al puente. Pero luego decidió dirigirse a la cafetería. Cualquier cosa que Matt quisiera de él, era lo suficientemente importante como para llamarlo aquí. Probablemente tuvo algo que ver con su otra charla. Ahora Matt se sentía mal y quería disculparse o algo así. Si esa fuera la razón para llamar a Jim aquí, simplemente se negaría a hablar de ello. Dentro de su mente, pensó en todas las posibles razones para que Matt lo llamara aquí, y cada razón hizo que su estado de ánimo decayera aún más. Cuando se paró frente a la puerta de la cafetería, ya podía escuchar algunas voces del otro lado. Y estaban, gritando. Oh, será mejor que esto sea bueno. Gruñó para sí mismo y apretó el botón de apertura junto a la puerta. Y cuando la puerta se abrió y entró, no podía creer lo que veía. Pátina, bebe, 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 bebe. Matt y Rory y Swan gritaron mientras observaban cómo Valerian estaba vaciando una botella de lo que parecía el infame alcohol ilegal de Swan con tragos largos y profundos. De hecho, se podía ver la expresión de dolor en el rostro de Valerian, pero no se rindió. En cambio, se las arregló para vaciar toda la botella, para el disfrute de Matt y Swan. Ellos vitorearon cuando puso la botella sobre la mesa y se agarró la garganta. ¡Oh Dios, qué más! Valerian logró gorgotear antes de que se cayera de la silla y comenzara a rodar por el suelo polvoriento. ¡Wow, chico! Ese es el espíritu. Swan aplaudió antes de poner otra botella sobre la mesa. Y ahora hazlo de nuevo. Tiene razón, Valerian. Matt luego dijo. Solo puede detenerse después de que su piel comience a adormecerse. Cuando Jim vio esa pantalla frente a él, frunció el ceño. ¿Qué diablos está pasando aquí? Luego quiso saber. Fue entonces cuando Matt y Swan lo miraron. Y parecían dos Zerglings que acababan de encontrar el bistec más jugoso de toda la galaxia. Matt tuvo que admitir, ver al emperador rodando por el suelo mientras jadeaba por aire era realmente bastante divertido. Quizás debería haber actuado más como un profesional, o un adulto, pero ya estaba demasiado borracho para preocuparse por nada de esto. La luz de la luna de Swan era muchas cosas. Como, por ejemplo, poner en peligro la vida. Pero también era la sustancia más potente que Matt había probado o escuchado. La cosa es, esto es simplemente malo.
malo para la salud, malo para la garganta y malo para la memoria a largo plazo. Sin embargo, fue muy gracioso ver a otros sufrirlo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Una nueva voz llegó de repente a sus oídos. Tanto él como Swan miraron hacia arriba, y cuando vieron al hombre que acababa de entrar a la cafetería, ambos empezaron a sonreír como dos tiburones. Oye, mira quién es. El gran comandante Raynor finalmente ha llegado. Ya era hora, si me preguntas. Dijo Swan. Jim estaba realmente contento de volver a ver a su antiguo ingeniero jefe. Había pasado algún tiempo desde que se habían hablado. Repito mi declaración. ¿Qué está pasando aquí, Matt? Jim exigió saber. La cabeza de Swan se volvió hacia Matt y sus ojos se agrandaron. ¿No le dijiste? Movimiento audaz, movimiento brillante, audaz. ¿Brillante? Matt preguntó y Swan comenzó a gesticular con las manos. Sí, ese es mi nuevo nombre para ti. Brillante. Por todas esas medallas brillantes que usas. Bueno, que usualmente usas. En este momento, Matt no estaba usando su uniforme. En cambio, solo vestía pantalones normales y un suéter. Parecía un tipo cualquiera de ninguna parte en particular. Y Jim tuvo que admitir, no podía recordar la última vez que había visto a Matt vistiendo algo más que un uniforme o algún tipo de atuendo formal. Valerian, que todavía estaba tirada en el suelo, no parecía un emperador. A diferencia de Matt, ni siquiera llevaba pantalones normales o un suéter, sino un chándal gris. Él también parecía un tipo cualquiera, no el emperador del dominio. Y el hecho de que estuviera rodando por el polvoriento suelo de la cafetería mientras gorgoteaba de incomodidad tampoco ayudaba mucho. Oh, Dios, arde. Arde tanto. Valerian hizo gárgaras. Jim arqueó una ceja. Conocía ese sentimiento. El alcohol ilegal de Swan era más que suficiente para hacer que los hombres adultos suplicaran por sus mamás. Y Jim sabía de lo que estaba hablando. Ni siquiera quiero preguntar de qué se trata esto. Y estoy bastante seguro de que no me gustará la respuesta. ¿Pero qué demonios crees que estás haciendo aquí? Entonces Jim gruñó. Swan se inclinó hacia atrás y miró a Matt. Dile que te odia de todos modos. Dijo con una gran sonrisa en su rostro. Gracias, Swan. Eres un verdadero amigo, ¿lo sabías? Matt respondió antes de que él también se echara hacia atrás. Volvió la mirada hacia el gorgoteo que alguna vez había sido un joven emperador prometedor, y golpeó al joven con el pie. Sin embargo, ni Matt ni Swan parecían preocuparse por eso. El Hyperion saldrá mañana. Swan la llevará a Mainoth y desde allí no sé dónde. Y eso me hizo pensar. Matt explicó. Eso es peligroso. Swan murmuró y tomó otro trago de su botella. Mejor deja de hacer eso. Pero Matt y Jim decidieron ignorar al ingeniero borracho. Valerian pasó tanto tiempo en este barco, pero nunca se convirtió realmente en miembro de los Raiders. Esta es prácticamente la última oportunidad que tenemos. Tenemos 3 Raiders y el Hyperion. Dado todo lo que ha sucedido en los últimos meses, solo quería hacer algo por nosotros. Y por él. Así que sí, ¿qué te parece, Jim? ¿Quieres presentarle al chico a los Raiders, al estilo Raider? Matt quiso saber con una sonrisa en su rostro. Era brutalmente obvio que él también estaba borracho. Jim cruzó los brazos frente a su pecho. Si mal no recuerdo, entonces dijiste que llenar a alguien con alcohol ilegal de Swan era bárbaro y debería estar prohibido. Además, no tenemos a ningún tatuador con nosotros. Y necesitas ese tatuaje si no recuerdo mal. Incluso tú tienes uno, Mate. Jim dijo con un tono molesto en su voz. Esto fue ridículo. No había venido aquí para ver cómo esos 3 se emborrachaban. En realidad, Matt dijo de repente mientras sonreía como un idiota. Swan ha preparado algo. El almirante miró a Swan, quien sacó una pistola de tatuajes de debajo de la mesa. Tienes que estar jodiéndome. Entonces Jim dijo. ¿Están locos, chicos? La respuesta corta. Yes. Matt respondió y tomó un poco más de alcohol ilegal. A diferencia de Valerian, no gritaba de dolor, pero a juzgar por la expresión de su rostro, era bastante doloroso. Oh hombre, oh demonios, ¿por qué acepté esto? Valerian jadeó y rodó sobre su espalda. No se veía tan bien. Como alguien que acaba de beberse una botella de detergente industrial. No me llamaste aquí para que pudiera presenciar cómo destruyes al emperador tanto física como mentalmente, ¿verdad? Entonces Jim quiso saber. Esa podría ser una de mis motivaciones, sí. Pero no la única. Matt respondió antes de señalar con el dedo una silla a su lado. Vamos, toma una copa. Es mi regalo.
En realidad, Swan interrumpió y sacó otra botella de su licor de luna de debajo de la mesa. ¿Cuántas de esas cosas tenía ahí abajo? ¿Y cómo se las arregló para esconderlos debajo de la mesa de todos modos? Eso es lo mío. Y no me diste dinero. Él se quejó. Te di un crucero de batalla, Swan. Creo que vale más botellas de tu veneno. Ahora dame la siguiente botella. Matt luego ordenó. Yada yada yada. Todavía un palo en tu trasero, ya veo. Toma, tómalo y ahógate con él. Swan murmuró y le entregó otra botella. Matt se volvió hacia la mesa junto a ellos y tomó 2 vasos, no muy limpios. Vamos, Jim. Es hora de divertirnos un poco. Matt explicó. Me mantuviste alejado de cualquier bebida alcohólica durante casi 2 años. ¿Y ahora quieres compartir una bebida conmigo? Jim gruñó. Los ojos de Matt se agrandaron y de repente pareció que había cometido un error. Jim, escucha. Lo siento por. Cállate y llena ese vaso. Jim lo interrumpió y se sentó a su mesa. Y llénala hasta el borde. Aunque la expresión de Jim era amarga, Matt no pudo evitar sonreír. Había esperado que Jim le gritara, pero parecía que esta discusión ya había terminado. Uf, suerte. Matt sabía que estaba mal permitir que Jim bebiera algo con alcohol en su interior. Aunque era discutible si la luz de la luna de Swan realmente podía considerarse alcohol o simplemente veneno, era una mala idea entregarle esas cosas a alguien que era adicto al alcohol. Habían logrado mantener limpio a Jim durante varios meses. Todos los médicos te dirían que lo último que debes darle a un alcohólico es un buen trabajo para mantenerte seco. Cerveza. Pero esto fue diferente. Después de hoy, Matt ya no tendría que preocuparse por la salud de Jim. Ojalá. No te he visto en un tiempo, cowboy. Swan le dijo a Jim mientras Matt llenaba sus vasos. Es bueno verte, aunque pareces una mierda. Oh, oye, por cierto. Feliz Navidad a todos. Fue entonces cuando los ojos de Matt, Jim y Valerian se abrieron al mismo tiempo. ¿No has escuchado las noticias? Jim murmuró y Swan se echó a reír. ¿Noticias? Ja. ¿Qué crees que he estado haciendo aquí? ¿Sentarme en mi trasero y ver programas en la televisión? No, he estado trabajando en mi bebé. No hay tiempo para ver noticias apestosas. Swan dijo y tomó otro trago de su botella. Ah, no importa. No te llamé aquí para que pudiéramos enfurruñarnos por el pasado. Matt declaró y miró a Jim a los ojos. Jim, sé que los últimos meses han sido difíciles para ti. Solo pensé, que después de todo lo que ha pasado, mereceríamos un día libre. Y dado que Swan sacará el Hyperion de aquí mañana, es la última oportunidad de mostrarle a nuestro joven y prometedor emperador lo que significa convertir su hígado en un reactor nuclear. Además, añadió y Jim pudo ver la expresión de dolor en el rostro de su amigo. Sí, todavía consideraba a Matt como su amigo. Tenías razón, no tenía derecho a mantenerte al margen. Agarró uno de los vasos y se lo entregó a Jim. Considere esto como una oferta de paz. Dijo y dejó el vaso frente a Jim. Jim no agarró el vaso de inmediato. Había anhelado una copa de licor durante tanto tiempo, y ahora estaba justo frente a él. Sin embargo, Jim no era solo un grueso trozo de madera. Sabía que tenía un problema. Sabía que era alcohólico. Y sabía que sin Matt, ya se habría emborrachado hasta morir. Darle a Jim un vaso de alcohol era como ofrecerle una vaca a un Zergling. Resultaría en una carnicería. Y dado que nadie a bordo parecía ser la voz de la razón, ¿por qué demonios debería Jim hacer ese trabajo? Así que agarró el vaso y se lo llevó a los labios. En el momento en que el alcohol tocó su lengua, su cerebro recordó todas esas bebidas que había consumido antes. El líquido corría por su garganta y la sensación de ardor se sentía demasiado familiar. Era como agua cayendo sobre una esponja seca. Su cuerpo recordó el dulce sabor del alcohol, y cualquier progreso que había logrado hasta ahora para mantenerse limpio se evaporó en un instante. Su mente adicta comenzó a liberar toneladas de hormonas de la felicidad. Era su propia fiebre de las drogas y, en circunstancias normales, hacerle algo así a Jim no era solo una locura, sino una crueldad. Sin embargo, las circunstancias no eran normales. Jim cerró los ojos y disfrutó del sabor del alcohol ilegal de Swan. Verdad para ser contada. La cosa tenía un sabor horrible y apenas se podía considerar potable. Pero no le importaba. Un trago más no lo mataría. Por supuesto, este no sería su último vaso. Las drogas no son exactamente una buena manera de resolver sus problemas, pero en el momento en que el alcohol comenzó a fluir por su cuerpo, sintió que todo a su alrededor se volvió mucho más soportable. Oh, sí, eso era lo bueno.
Matt observó cómo Jim disfrutaba el sabor de la bebida y una sonrisa triste apareció en su rostro. Luego miró su propio vaso y frunció el ceño. Bueno, para nosotros, supongo. Susurró, lo agarró y tomó un trago profundo. A pesar de que Matt no podía tolerar el alcohol como Jim, todavía era más que capaz de vaciar el vaso y sentir cómo la luz de la luna comenzaba a afectar tanto su cuerpo como su mente. Por un momento nadie dijo una palabra. No hasta que Valerian finalmente logró ponerse de pie y se sentó junto a ellos. Uf, eso es horrible. El emperador logró balbucear. Por la presente declaro que está prohibido. No puedes. Swan respondió. Por supuesto que puedo. Soy el maldito emperador. Valerian replicó. No, no puedes. Porque ya está prohibido. Swan luego le explicó. Oh, ya veo. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ya soy un raider? El emperador quería saber, pero Matt y Swan simplemente le sonrieron. Oh, ¿no es lindo? Cree que una botella lo convierte en un raider. Swan se rió entre dientes. Dale algo de crédito, nunca antes había hecho esto. Matt respondió. Valerian gimió cuando escuchó eso. Entonces, ¿cuánto más tengo que beber? Solo quería saber. Fue entonces cuando Swan puso 1, 2, 3 y finalmente 4 botellas sobre la mesa. Tienes que estar bromeando. Hay varias leyes de la naturaleza de las que nadie puede escapar. Como la gravedad. O envejecer. O el hecho de que los silenciosos son los peores. Sin embargo, entre las cosas más horribles y miserables de este universo había un montón de chicos bebiendo y burlándose de todos y de todo. En serio, si los chicos beben y se divierten, generalmente significa que hacen todo tipo de bromas desagradables y cuentan las historias más sucias que puedas imaginar. ¿Y tipos como Jim y Swan? Digamos que Valerian aprendió muchas palabras nuevas esa noche. Y ni uno solo estaba destinado a un emperador para ser utilizado en cualquier ocasión. Y ese idiota hizo precisamente eso. Dijo. No te preocupes, me bebí 1 litro de limonada. Estos Zerglings no me hacen una mierda. Ma dijo y negó con la cabeza. Entonces, abrió la escotilla y, por supuesto, todos estaban dando un paso hacia atrás, y caminó directamente hacia ese Zergling. Dijo. ¿Ves? Te lo dije. Lo vi en la televisión. Y fue entonces cuando los Zerglings se lanzaron sobre él. Oh, fue glorioso. Swan luego se hizo cargo de él. Oh, pero lo mejor era que nadie le estaba ofreciendo ayuda. En serio, yacía allí y el Zergling estaba mordiendo su nueva y brillante servoarmadura. Entonces Swan se reclinó y respiró hondo. Quítatelo. Tómalo. Gritó como una niña pequeña y negó con la cabeza antes de empezar a reír. Oh, fue glorioso. Había como una veintena de marines de pie sin hacer nada mientras Steadman se hacía caca en sus propios pantalones. Pero este tipo de aquí era el mejor. Swan señaló a Matt con el dedo. Cuando Matt preguntó por radio qué estaba pasando, alguien le dijo que Steadman estaba a punto de ser devorado por un Zergling. ¿Y sabes lo que hizo este hijo de puta? Preguntó Swan. Valerian, que parecía estar totalmente borracho, se encogió de hombros. No, ¿qué dijo? Dijo con voz entrecortada mientras tomaba otro trago de la botella. Pon su comunicador en los parlantes. Swan recordó. Todo el barco escuchó los gritos de Steadman. Y ahora era Matt quien gritaba como una niña. ¡Ah! Tómalo. El almirante borracho imitó al científico jefe del X-Raider. Soy demasiado joven para morir. Todavía soy virgen. Yo, creo que me hice caca. ¡Ah! Entonces Matt se calmó y suspiró. Oh, valió la pena. Eres un bastardo mezquino, Matt. Valerian murmuró. Y aquí siempre pensé que eras un verdadero Boy Scout. Jejeje, oh, nunca deberías hacer algo que pueda cabrear al Boy Scout. O te hará sufrir. Swan explicó. Valerian miró a Matt y frunció el ceño. ¿Qué te hizo Steadman? Dijo el emperador, y estaba claro que su lengua estaba empezando a volverse pesada. Inundó el barco con mierda, eso es lo que hizo. Ma gruñó y Valerian se echó a reír. Jajaja, ¿qué clase de mierda? Quería saber, sin darse cuenta de que Matt no estaba hablando de una mierda extraña, sino de la única. Las cosas que salen de tu trasero, Junior. Jim se rió entre dientes. Su estado de ánimo todavía estaba muy por debajo de cero, pero al menos parecía disfrutar del alcohol. Cuando Valerian escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Fue Swan quien luego le contó todos los gloriosos detalles. Ese idiota pensó que podría mejorar el consumo de energía del Hyperion combinando algunos sistemas. Y pensó que debería comenzar con las aguas residuales y el agua potable.
Quería agregar un filtro, pero por supuesto se olvidó de eso. Y no solo eso, cuando lo encendió, accidentalmente invirtió el flujo de agua. Ahora Swan no podía dejar de reír. Señaló con el dedo a Matt y lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas. El Boy Scout de allí estaba en la ducha cuando sucedió. Oh, podías escuchar sus gritos de rabia en todo el barco. Dijo el ingeniero y Matt simplemente negó con la cabeza. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que este idiota abrió todas las válvulas en el nivel 8 e inundó toda la sección con esas cosas. Tuvimos que sellar todo el nivel. Matt gruñó y Valerian negó con la cabeza. Apuesto a que limpiar este nivel debe haber sido divertido. Pero entonces, Matt y Swan lo miraron molestos. ¿Qué? En realidad, nunca lo limpiamos. Simplemente cerramos el nivel y nunca volvimos a hablar de eso. Matt murmuró. De todos modos, cuando ese Zergling comenzó a atravesar la armadura de Stedman, nadie quiso ayudarlo. Todos se limitaron a mirarlo y empezaron a apostar cuánto tiempo pasaría hasta que el Zergling se lo comiera. El Zergling ni siquiera quería comérselo. Magriu no. Y perdí 20 créditos porque pensé que los Zergling necesitarían menos de un minuto. Debe haber sido muy gracioso. Valerian murmuró cuando escuchó eso. Oh, deberías haber visto a Matt. Estaba maldiciendo como un marinero. Incluso dijo que enviaría a Stedman a uno de esos campos de exterminio de Dominion, ¿sabes? Las cosas que la Confederación había usado antes. Matt estaba tan furioso que todos estaban asustados de él. Swan dijo e incluso Matt se rió entre dientes. Sí, supongo que fui un poco por la borda. Pero maldición, estaba tan enojado con ese tipo. Ya sabes, Jim nos interrumpió repentinamente y miró a los tres hombres con una mirada fría. Mi tío murió en uno de estos campos de exterminio. Oh, mierda. ¿Sabes cuando hay este incómodo momento de silencio? Cuando sabes que acabas de decir algo increíblemente estúpido y ahora un volcán estaba a punto de explotar. Todos se pusieron pálidos en un instante. Y se podía ver que Matt se dio cuenta de que estaba metido en una mierda. Literalmente. Jim, nunca me lo dijiste, lo siento, no lo hice. Sí, ese bastardo estaba tan borracho que se cayó de la torre de vigilancia y se rompió el cuello. Entonces Jim les dijo. Hubo otro momento de silencio antes de que vieran cómo las comisuras de su boca se levantaban. BFFFFFFFF, fue Swan quien no pudo contenerse más primero. Valerian se echó a reír, aunque no debería. Y pronto los cuatro hombres se echaron a reír a carcajadas. Oye, si los hombres adultos deciden beber hasta el olvido, pueden suceder cosas como esta, te han advertido. Y sí, no es nada agradable. Así que aquí estaban, haciendo bromas impías e indecentes sobre todo y todos mientras se divierten como nunca. Entonces, hay un nivel completo en esta nave al que no puedes acceder porque está lleno de... Valerian quiso saber después de que se hubieran calmado. Mierda. Sí. Nos tomó varias semanas asegurarnos de que el olor se detuviera. Oh Dios, todavía puedo olerlo cuando cierro los ojos. Jim gimió antes de tomar otro trago. Luego se echó a reír. Pero ¿sabes qué? De hecho, perdimos a alguien ese día. Ahora se rió como un niño y Max se echó hacia atrás. No le digas, no lo creerá de todos modos. Además, es una forma horrible de morir. Mac gruñó y Valerian miró a ambos hombres. ¿Lo que pasó? El emperador quería saber y Mac gimió, sabiendo que Jim le contaría la historia de todos modos. Jim, por otro lado, se inclinó hacia adelante y tuvo dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Había un mercenario a bordo. Su nombre era Davis algo. Entonces Jim dijo. Davis Terrency. Matt les dijo. Bien. Así que Terrency se había unido a nosotros recientemente. Un poco duro. Y una polla enorme. En serio, a nadie le agradaba. Lo que no sabíamos, Matt luego agregó. Era el hecho de que era un espía del dominio. Por eso Matt está tan enojado. Ese tipo era un espía y el almirante de aquí no lo sabía. Cuando se unió a nosotros, lo hizo con un nombre falso y afirmó ser el hijo de un granjero de Shiloh. Ya sabes, el triste historia que hace llorar a cualquiera. Perdió a su familia a manos de la Confederación y ahora quiere luchar contra el dominio. Sin embargo, todavía tenía una madre y siempre le escribía cartas. Jim prosiguió. La mayoría de la gente escribió cartas y nunca nos molestamos en revisarlas. Matt explicó. Pero esas cartas no estaban destinadas a su madre. Estaban encriptadas y destinadas al servicio de inteligencia del Dominion. Sí, pero no lo sabíamos en ese entonces. Jim se rió de nuevo.
Así que cuando nadie supo nada de Terence durante varios días, fuimos a su cabaña pero Jim no pudo continuar. Estaba empezando a reír y Valerian arqueó las cejas. ¿Él estaba muerto? El emperador quería saber y Jim solo asintió. Trató de continuar, pero no pudo. Se reía demasiado. Entonces Matt suspiró y continuó por él. Lo encontramos en una posición bastante comprometedora. Él explicó. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó el emperador. Significa que había metido la cabeza por el inodoro. Entonces Swan dijo. Los ojos de Valerian se agrandaron cuando escuchó eso. ¿Qué? Oh, ahora te estás burlando de mí. No. No, en serio. Jim se rió. Ese tipo había metido la cabeza por el inodoro. No me preguntes por qué, pero tenía este extraño robot amante con él. ¿Sabes, estos androides que la gente usa como prostitutas? No. Valerian respondió con sinceridad, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. De todos modos, lo encontramos todavía inclinado hacia adelante, de pie, con la cabeza hundida en el inodoro. Ah, y sus pantalones también estaban abiertos. ¿Por qué sus pantalones? No importa. No quiero saber. Ahora tanto Jim como Swan se rieron como niñas y Matt negó con la cabeza. Nos quedamos allí unos minutos y no sabíamos qué decir o pensar. En serio. Así que había muerto porque cuando metió la cabeza por el inodoro, Steadman encendió el nuevo y mejorado sistema y, bueno, Terence descubrió lo que pasa si pones la cabeza en la madriguera del conejo. Jim se rió. Maldita sea. Valerian murmuró antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. ¡Qué final de mierda! ¡Buah! Los demás empezaron a aullar. Les tomó algún tiempo antes de que finalmente se calmaran. Fue entonces cuando Jim negó con la cabeza. Oh, la historia aún no ha terminado. Lo mejor está por venir. Declaró y miró a Valerian. Ahora he visto una buena cantidad de cosas extrañas, juego de palabras totalmente intencionado. Todos empezaron a reírse. Pero todavía pensaba que tenía que contarle a su gente sobre su, fallecimiento. Mientras Jim decía eso, Matt tuvo dificultades para mantener la cara seria. Tuvo que morderse el labio para no reír a carcajadas. Entonces, solo sabíamos que tenía una madre, y todavía no teníamos idea de que en realidad era un espía. Jim continuó. Entonces, pasé como 2 días tratando de averiguar cómo decirle a la buena dama que su hijo había muerto porque, jajajaja. Jim no pudo terminar esa oración, así que Matt hizo eso por él, porque había metido la cabeza en el inodoro. Terminó el almirante. Todavía recuerdo que no tenía idea de cómo escribirle una carta a esa mujer. Gritó Jim. Estimada señora Terence. Tengo el sombrío, y divertido, deber de informarle que su hijo murió en un trágico accidente en el baño. Ahora los 4 hombres empezaron a reír a carcajadas. Era tan joven, pero desafortunadamente tenía la cabeza en el lugar equivocado. Matt agregó. Incluso se podría decir. Mierda pasa. Valerian agregó y tuvieron que reírse tan fuerte que algunos de ellos se cayeron de sus sillas y se sujetaron la barriga. Simplemente era demasiado. Como dijo, los hombres borrachos pueden convertirse en niños pequeños. Pero no fue el nivel más bajo que pudieron alcanzar. Oh no, solo empeoraría de aquí en adelante. Así que la charla continuó, al igual que sus chistes sucios. Sin embargo, después de un tiempo, Valerian dejó de escuchar historias. ¿Ves, chico? Te perdiste toda la diversión. Swan hizo gárgaras, casi demasiado borracho para sentarse erguido. Todas esas cosas elegantes del emperador. Apuesto a que nunca me harías sin que la gente te limpiara el trasero. Swan, no seas un idiota. Entonces Jim dijo. Aunque estaba igual de borracho, su cuerpo podía manejar mucho mejor todo el alcohol. ¿O fue por todos los agujeros en su hígado? ¿A quién le importaba? ¿Qué? El chico sabe que no lo estoy criticando. Es solo un hecho. Él no no sabe una mierda sobre, mierda. Todos rieron de nuevo, y Valerian de repente comenzó a negar con la cabeza. En realidad, tengo una historia. Una que probablemente arruinará mi reputación si alguna vez se lo contaras a alguien. Oh, no es tan loco como las cosas que hiciste, pero es algo. Supongo. Jim grunó. ¿Historias sucias del emperador? Podríamos vender eso a la prensa. Apuesto a que a lo cual le encantaría saberlo. ¿Qué dices, Matt? Cuando Jim mencionó ese nombre, todo lo que Matt hizo fue estremecerse. Bien, aquí está mi historia. ¿Sabes que la mayoría de los niños pequeños quieren ser pilotos o algo así?
Bueno, cuando tenía 4 o 5 años, quería convertirme en cartógrafo. Los tres hombres miraron a Valerian con sorpresa y diversión. ¿Cartógrafo? Preguntó Swan. ¿Por qué diablos un cartógrafo? Espera, ¿qué es un cartógrafo de todos modos? Es alguien que hace mapas. Matt le dijo y Valerian asintió. Uno de mis maestros siempre me leía historias sobre la Tierra y el tiempo antes de que la humanidad viajara a las estrellas. Habían usado barcos hechos de madera para viajar por los enormes océanos, y hubo un tiempo en el que no sabían nada sobre lo que había al otro lado de esos océanos. Había sido la gran época de... Yada yada yada, ve al grano, chico. Swan lo interrumpió y Valerian suspiró. Está bien. Bueno, me encantaban esas historias. Y quería convertirme en cartógrafo. Pero solo tenía 4 o 5 años y no podía pronunciar cartógrafo. Y luego estaba Willis. ¿Willis? Preguntó Matt, uno de los guardaespaldas de mi padre. Era un gilipollas gruñón que maldecía todo el tiempo. En serio, sabía cómo insultarte en al menos 15 idiomas diferentes. Pero seguía siendo un buen tipo cuando estábamos solos. Y un día le dije que quiero convertirme en cartógrafo. Por supuesto, le pregunté en qué quería convertirse. Oh, esto debería ser bueno. Jim se rió entre dientes y Valerian negó con la cabeza. Era un verdadero imbécil. Y un cerdo sexista. Más tarde lo despidieron porque había abandonado su puesto para ir a un burdel. Entonces, cuando le dije que quería ser cartógrafo, dijo que quería ser cartógrafo. Convertirse en un... Oh Dios. Matt gimió. Cartógrafo. Sí. Y, por supuesto, no tenía idea de lo que estaba hablando. Pensé que era una especie de cartógrafo. Los tres hombres empezaron a reír, pero la historia aún no había terminado. Le pregunté qué quería decir, y solo me dijo que un cartógrafo es mucho más genial que un cartógrafo. Y, por supuesto, creí cada palabra. Jim, Swan y Matt intentaron contener la risa, pero fracasaron estrepitosamente. La expresión de Valerian mostró vergüenza y diversión al mismo tiempo. Naturalmente, todo el asunto no terminaría bien. Unos días después, un amigo de mi padre vendría a visitarnos a nuestro escondite. Era un político influyente, y mi padre le había dado instrucciones a mi madre para que mostrara lo bien que me portaba. Y cuando nos conocimos, ¿qué fue lo primero que me preguntó? ¿En qué quieres convertirte cuando seas mayor? Preguntó Jim y Valerian asintió, por lo que todos rieron de nuevo. Incluso Valerian. Así que miré al hombre de ojos grandes y brillantes y le dije que quería convertirme en cartógrafo. Y nuevamente, los hombres borrachos comenzaron a reír a carcajadas. Valerian se limitó a negar con la cabeza. Mi madre casi se desmaya y mis profesores estaban furiosos. Pero ese tipo... ¿Sabes lo que hizo? Se arrodilló frente a mí, puso sus manos sobre mis hombros y dijo, yo también me gustaría ser cartógrafo de vez en cuando. Oh, apuesto a que tu padre debe haber estado orgulloso de ti. Jim se rió disimuladamente, pero Valerian negó con la cabeza una vez más. Nunca escuchó esa historia. Probablemente habría ejecutado a mis maestros, y todos estuvieron de acuerdo en que deberíamos olvidarnos de todo esto de inmediato. Seguí castigado hasta que llegué a la pubertad. No lo sé, Junior. Entonces Jim reflexionó. Podría ser un buen título. Su Majestad Imperial, Emperador Valerian Mensk, cartógrafo real. Oh Dios. Matt gimió. Sí, bueno, solo quería que supieras que yo también puedo contar historias estúpidas de guerra. Solo que sin la guerra. Oh, por cierto, ya soy un raider ahora. Porque me duele un poco el hígado, ¿sabes? Luego murmuró. Fue entonces cuando Jim y Swan intercambiaron miradas. Todavía no. Aún tenemos que realizar un cierto ritual. Jim explicó. ¿Qué ritual? Valerian quería saber. Las sonrisas que aparecieron en el rostro de Jim y Swan fueron realmente espeluznantes. Es hora de que aterrice un portaaviones. El aterrizaje del portaaviones. Pones un montón de mesas una detrás de la otra para que formen la pista de aterrizaje. Luego le pone un poco de líquido para asegurarse de que todo esté bien y resbaladizo. Y luego haces un movimiento de panza y mira lo lejos que llegas. Era completamente estúpido y a todos los que estaban demasiado borrachos para contar hasta 3 les encantaba hacerlo. No estoy seguro de querer hacer esto, chicos. Valerian murmuró. No estaba de pie. En cambio, se sentó sobre los hombros de Jim y Swan. Lo llamaron el aterrizaje del portaaviones de lujo. No te preocupes, será divertido. Dijo Jim. Sí, divertido. Swan estuvo de acuerdo. ¿Y qué, me vas a tirar sobre la mesa y verás hasta dónde llegaré? Prácticamente, sí.
Si golpeas el otro extremo del muro, te llevas el premio gordo. Jim le dijo. ¿Y qué gano si logro hacer eso? No sé. ¿Una conmoción cerebral? Ofreció Swan. Matt, que estaba junto a las mesas, miró a los tres hombres y levantó la mano. Basta de hablar. Prepárate. En mi marca. Ladró y ambos hombres empezaron a prepararse. Ir. Tanto Jim como Swan corrieron hacia la mesa, pero estaban demasiado borrachos para correr en línea recta. Tipo. Valerian logró gritar, pero ya era demasiado tarde. Izquierda, Swan. Izquierda. Gritó Jim. Lo intento, lo intento. Swan respondió. Necesito ir a la otra izquierda. Compartimos la misma izquierda. Ah, no importa. Váyase. Cuando llegaron a las mesas, lanzaron a Valerian hacia adelante. Pero casi todo salió mal. Fue demasiado rápido, lo tiraron demasiado fuerte y tenía el ángulo equivocado. En lugar de deslizarse sobre las mesas, rebotó en ellas y se estrelló contra la pila de sillas que estaban junto a esas mesas. Cabeza primero. El joven emperador gimió de dolor. Ah, creo que solo, me rompí la pelvis, logró balbucear, pero sus amigos empezaron a reír cuando vieron cómo la parte superior del cuerpo de Valerian estaba enterrada debajo de todas esas sillas. Bueno, he visto mejores aterrizajes de portaaviones. Entonces Swan dijo. Es cierto. Pero yo también he visto cosas peores. Jim luego agregó. ¿5 sólidos? Preguntó el ingeniero. Fue un buen rebote al final. Yo diría un 6, 5. Matt, ¿qué quieres decir? Miraron al almirante, quien hizo un gesto de me con la mano. Solo le daría un 3. Intentó proteger su rostro. Siempre debes romper con tu rostro primero. Matt murmuró, recordando el aterrizaje de su propio portaaviones. No creo que quiera seguir siendo un raider, Valerian gimió mientras la habitación aún giraba alrededor de su cabeza, pero nadie lo escuchó. Fue entonces cuando Matt sintió un cierto impulso y se estiró. Bueno amigos, necesito deshacerme de un poco de líquido. No intenten quebrar al emperador mientras estoy fuera. Bueno, no más de lo que ya lo hicieron. En el momento en que se dio la vuelta y se acercó a la puerta, solo escuchó a Jim y Swan reírse. Sin promesas, almirante. Dijeron ambos hombres al mismo tiempo, pero Matt estaba demasiado borracho para preocuparse. Se acercó a la puerta y apretó el botón de apertura. Cuando salió, bostezó y no pudo recordar la última vez que se había reído tanto. Fue verdaderamente. Suena como una gran fiesta. Dijo una mujer mientras se apoyaba contra la pared justo afuera de la cafetería. Matt se congeló en un instante. Incluso en su estado de embriaguez, todavía se dio cuenta de que esto no era una alucinación. Lo agarró por detrás y logró presionar el botón de la puerta. La puerta de la cafetería se cerró y luego se volvió hacia el pelirrojo. Hola, Sara. Creo que nos exageramos, Swan. Dijo Jim mientras miraba a Valerian, que todavía estaba medio enterrada debajo de todas esas sillas. He visto cosas peores. Además, el chico puede manejarlo. Respondió el ingeniero. ¿Me puedo ir a casa ahora? Valerian gimió, su voz sonaba cansada y exhausta. Hizo un aterrizaje en portaaviones. Jim luego dijo y miró a Swan. Y se bebió varias botellas de mi licor de luna. Swan estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando una sonrisa malvada apareció en los rostros de ambos hombres. Supongo que lo único que aún falta, comenzó Jim. Es el tatuaje. Swan terminó la oración y sacó la pistola de tatuajes de su cinturón.